Bueno, vamos a hablar de eso porque está en comunicación con nosotros María Page, que es investigadora asociada de instituciones políticas del CIPEC. El CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Bueno, una organización que justamente se mete a fondo en las políticas, en la transparencia de las políticas públicas. Claro. ¿Sí? De ese modo lo vamos a decir. Bueno, ya la vamos a saludar a María Page, que gentilmente nos atiende. María, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tan lejos estamos de la transparencia, por lo menos óptima o pretendida frente a este proceso electoral que estamos por tener el próximo domingo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que el procedimiento que se está cuestionando, que está recibiendo algunos reclamos ante la justicia electoral, es el procedimiento del recuento provisorio. El recuento provisorio no da el resultado de la elección. El recuento provisorio nos informa a los ciudadanos el mismo día de la elección la información que se pudo recolectar de las mesas que se pudieron, cuyo telegrama, digamos, se pudo transmitir. Bien. O sea, no cubre el 95% de las mesas, no cubre el voto extranjero, de los que votan en el extranjero porque están viviendo en otro país, de los que están privados de libertad, no cuenta los votos que se recurrieron, no cuenta los votos, si se impugnó la identidad de algún elector, esos votos tampoco se cuentan, y los de las mesas que no llegan a transmitir. Es una cosa preliminar, como para decir, más o menos este es el panorama, pero no es el definitivo. Este provisorio lo hace el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional Electoral, junto con dos empresas. Una siempre es el Correo, porque el Correo está en el Código Nacional Electoral, es una función que le da el código al Correo, trabajar en el despliegue de todos los materiales electorales y en el repliegue también y en las comunicaciones, lo que se llama comunicaciones, que es esta transmisión de los telegramas. Y después siempre se contrata una empresa privada que es la que hace la carga, el procesamiento y la publicación. Entonces participan el Ministerio del Interior, el Correo y una empresa privada. Siempre fue Indra, por primera vez hubo un proceso competitivo de contratación y lo ganó otra empresa. Y después, por otro lado, con otro documento que es el principal de la elección, que es el acta, el presidente de mesa, que es la principal autoridad de la mesa, cuando termina de contar los votos, llena un documento que se llama acta. Sí. Y ese se repliega junto con las urnas. Y se lo dan a la justicia electoral, y la justicia es la que cuenta, la que suma lo que dicen las actas. Claro. Y eso es lo que da el resultado definitivo. Y sobre la base de ese resultado definitivo, que lo tenemos unos días después de la elección, y para llegar a ese resultado, los partidos, si tienen algún reclamo sobre una urna, por un certificado que no coincide, por algún tipo de reclamo fundado, pueden ir y reclamar, y por eso se recuperan muchos votos durante el definitivo. Ese es el resultado que nos dice quién va a resultar electo, no el que nos dan el día de la elección. En la historia de nuestro país, como la verdad es que el proceso electoral funciona de manera bastante aceitada, siempre coincidieron mucho el provisorio con el definitivo. Entonces, por eso el definitivo no lo conocemos demasiado, porque ya, digamos, no hay controversia. La única vez que cambió fue una elección muy cerrada, la elección de senadores de 2017, senadores nacionales de 2017, en la provincia de Buenos Aires. El provisorio dijo que era la primaria, entonces no competían básicamente entre sí, sino dentro de sus espacios. El provisorio dijo que Esteban Bullrich había sido el candidato más votado, y cuando termina el definitivo se cuentan las mesas que habían quedado sin contar, que eran muy favorables a Cristina Fernández, y por eso ella termina siendo la más votada, ¿no? Porque las mesas, no porque había sido mal contadas las mesas que se contaron, sino porque las que quedaron sin contar eran poquitas, pero eran muy favorables a Cristina Fernández. Entonces, si miramos para atrás, la verdad es que desde el 83 tenemos unas elecciones que siempre han funcionado bien, que transcurren con normalidad, donde con muy altos niveles de participación, y donde
ganadores y perdedores siempre han aceptado los resultados de la selección. Sin controversia. ¿Vos crees que hay elementos sólidos como para tener en cuenta ahora y dudar de que pueda llegar a cambiar esta historia que vos describís desde el 83 hasta acá en el provisorio, siempre hablando del provisorio? Bueno, lo que pasó acá también, los reclamos que están haciendo los partidos están dentro de los instrumentos que la ley le da a los partidos y a los candidatos para fiscalizar el proceso electoral. O sea, no es algo fuera de esquema, es algo que pueden hacer. Lo que pasó fue que hubo un cambio de empresa, obviamente esta empresa nunca la vimos trabajar haciendo esto acá en la Argentina, entonces ahí genera la primera incertidumbre para los partidos, ¿no? Porque dicen, bueno, veníamos siempre, la empresa anterior también, los procesos tenían sus cuestionamientos porque solía ser el único oferente, entonces, digamos, no tenía, era un proceso competitivo, pero no, para la contratación de la empresa anterior, así que tenía sus cuestionamientos siempre, todos los años también, pero bueno, a esta nunca la vimos trabajar acá en el país, entonces la primera incertidumbre para los partidos. Incertidumbre para las elecciones siempre no es bueno, genera nervios. Los partidos quieren saber cómo es el procedimiento que esta empresa va a usar, cuál es la tecnología, quieren saber a qué van a tener acceso ellos para fiscalizar, porque con la empresa anterior, como ya había trabajado durante varios años, ya sabían a dónde podían entrar, a dónde no podían entrar, qué documentos le daban, cómo era el formato de la información que les daban, qué tipo de dato contenía. Entonces todo eso lo tienen que afrontar ahora por primera vez, porque el trabajo que hace la empresa es el mismo, pero la solución tecnológica que la empresa encuentra seguramente varía en algunas cosas porque es una empresa distinta a la anterior, básicamente. Entonces, yo creo que ahí sí hubo también una falla por parte de las autoridades, en el sentido de que no hubo una comunicación fluida y precisa sobre cómo es ese proceso. Entonces, ante quizás un poco de defecto de comunicación, también los partidos están más nerviosos de lo que debieran estar, y con todo lo que están haciendo, porque digamos, cómo se cubren los medios, ¿no? Los reclamos de los partidos, no es muy precisa la forma en que se cubre, porque no están denunciando, están pidiendo, diciendo que ellos no tienen información completa sobre cómo va a ser este procedimiento y que quieren saber cómo es el software, que quieren saber a qué tipo de información van a tener acceso, quieren que haya veedores judiciales, o sea, son todas cosas que están, digamos, contempladas para darle seguridad a los partidos, ¿no? Están contempladas en nuestro régimen electoral. Bien. Lo que está contemplado es que los partidos puedan fiscalizar. Al mismo tiempo también se generan, digamos, todas estas controversias de último momento, porque el recuento provisorio es una cosa que está muy poco regulada en nuestra ley. Tenemos mucha regla, obviamente, sobre el escrutinio definitivo, porque es el que define a las autoridades y todo el código, buena parte del código se refiere a eso, el Código Electoral Nacional se refiere a eso. El escrutinio provisorio, en el código tenemos un solo artículo que se llama comunicaciones y que básicamente consiste en se le envía una copia, hay que enviarle copia del telegrama a la DINE. Y de ahí se genera, este recuento no provisorio, como para dar información a la población. Pero como cada vez todo es más inmediato, cada vez queremos tener el resultado más rápido y cada vez, digamos, esperar es una costumbre que está quedando vieja, claro. Este provisorio se vuelve cada vez más protagónico y es, bueno, la verdad es el que concentra todas las miradas. Y como les decía antes, como no suele haber diferencias, la verdad que después del definitivo nadie habla. Entonces, como el provisorio no está muy regulado, hace unos años, en el 2017 en realidad, la Justicia Nacional Electoral sacó una acordada donde pone algunas pautas como para dar certidumbre respecto de cómo procede ese recuento provisorio, como para que si hay alguna duda, algún problema, algún cuestionamiento, no haya que ir
a la justicia a pedir definiciones cada vez, sino que estén estas pautas establecidas, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que decía, por ejemplo, era que el software debía ser entregado a todos 30 días antes de la elección. Claro, y bueno, esto no se entregó con esa antelación, se entregó recién esta semana, y bueno, eso y otros defectos de comunicación creo que generaron bastante nerviosismo. Uh-huh. A veces algunos apoderados no, también la forma en que lo transmiten genera un poco de alarma, pero bueno, la verdad es que yo lo que diría es, ese resultado es muy importante porque es el primero que tenemos de la elección, sí, porque claro, genera clima de opinión, pero uh-huh, no es el resultado legal. Uh-huh. El resultado legal tiene tiene un proceso tiene mucho control cruzado. Al mismo tiempo, las autoridades que hacen este recuento provisorio tienen todos los incentivos para que salga bien, porque 2 días después empieza a contar la justicia. Claro. O sea, hay un control cruzado ahí también. Uh-huh. Los partidos tienen los partidos que tienen buena cobertura de fiscalización, ¿no? Los más importantes tienen los certificados que les traen sus fiscales, y a partir de esos certificados reclaman en el definitivo, si aquellos también están controlando toda la parte informática, digamos, de la carga y el procesamiento y la publicación. Y además, como les decía, el país no tiene una historia de haber tenido problemas en la administración, en la integridad de la administración de las elecciones. Uh-huh. Ni del lado del provisorio, ni del lado del definitivo, por supuesto. Entonces me parece que hay que tener un poco de mesura. Uh-huh. Claro. Sobre todo porque los partidos están yendo a la justicia y la justicia está dando respuesta, está intimando al Ejecutivo a que entregue lo que tiene que entregar, está nombrando los veedores judiciales, se está diciendo que van a poder fiscalizar cada una de las etapas. Entonces creo que hay que tener mesura. Uh-huh. María, buen día, Javier es mi nombre, brevemente. Como politólogo y saliendo un poco de esta situación del conteo, ¿cómo ves el fenómeno conurbano que acá en el interior es tan difícil de dimensionar, digo, por cantidad de gente, por ese volumen inconmensurable casi de un 24% del padrón, ¿no? Sí, es un cuarto del padrón. El conurbano, nosotros venimos justo estudiando la integridad de las elecciones en el conurbano hace años de distintas maneras. Algunas que son, usamos herramientas que son perceptuales, que son encuestas, ¿no? Encuestas a los votantes. El día de la elección hay una acordada de la Cámara que nos permite estar en el territorio, estar en las escuelas, dentro de las escuelas preguntando, porque preguntamos sobre cómo funcionó la elección, no sobre la intención de voto. Entonces eso sí lo podemos hacer en la escuela, estamos acreditados para eso. Y entonces lo que encontramos en el conurbano año tras año es que la gente va a la escuela, vota sin problemas, no ve cosas extrañas, tiene una buena experiencia al votar, pero cuando le preguntamos si confía en la integridad de la elección, sobre algunos aspectos de la elección confía mucho, por ejemplo que se conserve el secreto del voto, la confianza es muy alta en eso, pero cuando le preguntas en general por la limpieza de la elección, te dicen 1 de cada 2 te dice que no confía en la integridad de la elección, y sobre todo en lo que no confían es en el momento en que se cuentan los votos en la mesa. Entonces, por ese motivo, nosotros hace unos años empezamos a buscar herramientas objetivas para medir la integridad de las elecciones. Y empezamos a usar, y justamente empezamos con la provincia de Buenos Aires y con mucho foco en el conurbano, porque los departamentos que vienen a ser en el conurbano son municipios, uh-huh, los departamentos electorales cada departamento electoral es un municipio, del conurbano son como provincias por la cantidad de población que tienen. Entonces era muy interesante de ver, y además es un territorio muy diverso en términos socioeconómicos. Claro. María, sí. No, adelante. Bueno, lo que usamos son unas herramientas que se usan para detectar el fraude contable. Las usan los auditores, básicamente, uh-huh, para detectar el fraude contable. Y se usan sobre los resultados mesa por mesa. Están bastante desarrollados en la academia, en la academia internacional, pero nunca se usan mucho no hay como conexión con la administración electoral. Y nosotros analizamos la elección de 2015. Sí. Claro. De presidente y de diputados nacionales, eso lo hicimos para todo el país, y después la de 2017, la elección nacional en la provincia de Buenos Aires, y no encontramos
irregularidades graves ni sistemáticas. Por el contrario, se nota que es una elección muy fiscalizada, porque todos los indicadores que permitirían a uno, que generaría, digamos, que detectan indicios de fraude, no dan nada. O sea, nosotros primero analizamos la precisión del recuento provisorio y la cobertura, y siempre han sido muy buenos, o sea, recuentos provisorios que no tienen diferencia con el definitivo, claro, que cubren el 96, 97, 98% de las mesas, que no tienen sesgo partidario. Después analizamos, por ejemplo, la integridad de los documentos de cada mesa, los telegramas y las actas, con una técnica muy específica que se usa para revisar los libros de las empresas y detectar fraudes, y ahí no encontramos nada, digamos, tampoco ningún indicio de manipulación. Bien. Y después hay otras técnicas que permiten analizar los resultados de cada mesa para ver si hay indicios de fenómenos o de maniobras como estas que les digo, agregar votos, contar más los votos para favorecer a un candidato, contar los votos de un candidato como voto en blanco para perjudicarlo, contar los votos de un candidato como votos nulos para perjudicarlo, y todo ese tipo de maniobras. No encontramos indicios de ninguna de esas. Y son técnicas que se usan bastante, y en elecciones que no han sido del todo íntegras, han permitido detectar y probar, digamos, este tipo de fenómenos. Bien. Entonces nosotros, respecto de lo que pasó en el pasado, no habría por qué preocuparse. Hay mucha tranquilidad, y el conurbano, justamente porque concentra tal cantidad de votos y juega un rol crucial en la elección del presidente. Sí. Y en Córdoba pasa un poco lo mismo, porque también es uno de los distritos más grandes del país, digamos. También aporta muchos votos a la carrera presidencial, lo mismo que Santa Fe, por ejemplo. Sí. Son distritos muy fiscalizados. Bien. O sea, los partidos no van a abandonar esos lugares. No, claro, por supuesto. Yo creo que donde uno ve cosas que llaman la atención, por ejemplo, candidatos que ganan con el 90, 95, 98% de los votos, esas cosas se dan en lugares que están alejados, que tienen pocos votantes, escuelas pequeñas. Claro. Bien. Es otro tipo de cosas, no en el conurbano, digamos. Así es. María Page, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, gracias.